Muy buenas tardes, ya estamos en vivo con Influence Stories por Influence Communications con nuestra invitada de hoy, Rosa María Payá, una activista muy reconocida, cubana. Además, no solamente eres cubana, sino que también luchas por la democracia en el continente entero y en el mundo, porque te las pasas viajando. Vamos a hablar un poquito sobre tus viajes. La pueden seguir, estamos pasando ahí la información para seguirla en todas sus redes sociales. Y hoy pues tenemos un honor de hablar con ella porque ella siempre está viajando, llevando su mensaje de democracia, pero bueno, supongo que además que con la pandemia se ha reducido un poco. Vamos a hablar de cómo tú trabajas durante la pandemia, al igual que todos los demás hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajar. Así que, Rosa, te agradezco tu tiempo y bienvenida a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto conversar contigo, un honor estar en tu espacio y sí, ya han sido muchos los desafíos añadidos por la pandemia, pero todos los escenarios son también oportunidades y eso es lo que estamos intentando explotar en este momento. Exactamente, hay que verlo de esa manera, ¿no? Que todos los obstáculos y los retos pueden convertirse en oportunidades. De hecho, hemos hecho varios programas sobre cómo reinventarse durante la pandemia, cómo hacer cosas nuevas, cómo llegarle a un público nuevo, que es parte de lo que estamos haciendo aquí en Influence Stories. Quería hablar un poquito sobre tu trabajo, Rosa. Háblame un poquito sobre el trabajo que haces tú. Háblame sobre Cuba Decide, que es una organización, es un movimiento que has creado en conjunto con muchas otras personas. Nosotros hemos tenido el honor de participar en varios de tus eventos y tus actividades siempre en apoyo de la democracia en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en todas las partes del mundo donde se necesita tanto. Háblame un poquito del trabajo de Cuba Decide y de tu papel dentro de Cuba Decide. Así es, Cuba Decide es una iniciativa ciudadana. En realidad no es una formación política o una organización como la entendemos jurídicamente, ¿no? Es una plataforma, una iniciativa en la cual están permanentemente invitados todos los cubanos, incluso los no cubanos, y vamos a explicar por qué está abierta y especialmente a América Latina, pero a todos los que en el mundo pueden ser solidarios con la libertad en Cuba y que también potencialmente pueden estar afectados por la dictadura cubana y por el castrismo y por sus fuerzas de injerencia en la región y en otras partes, pero específicamente nosotros tenemos el objetivo de cambiar el sistema. ¿Se cortó? Rosa, creo que volviste. Promueven la iniciativa ciudadana de Cuba Decide, que por supuesto también tiene una visión de ese país al cual aspiramos, ¿no? Ese país al que queremos, ese país que queremos construir, ¿no? Esa sociedad de ciudadanos libres, con igualdad de derechos, igualdad ante la ley que no tenemos en este momento, ¿no? Y esa visión y ese objetivo es en realidad lo que tenemos en común todos los que promovemos Cuba Decide, ¿no? Y ahí entran personas que tienen organizaciones, que tienen partidos políticos, y ahí entran también personas que ni tan siquiera son cubanas, pero que entienden la importancia de cambiar el sistema hacia la democracia y el Estado de Derecho en Cuba. Por supuesto, como iniciativa ciudadana también tiene una estrategia, ¿no? Porque no nos olvidamos de que al final del día de lo que estamos hablando en Cuba es de superar una dictadura totalitaria criminal que no solamente ha destruido nuestro país económicamente, que no solamente ha secuestrado los derechos fundamentales de todos los cubanos que viven en la isla, sino que ha exportado este modelo y Así es. ha sido fundamental, por ejemplo, en el colapso de la democracia en Venezuela y en la estabilidad que se vive o se ha vivido en otros países. Por tanto, al fin del día estamos hablando de ciudadanos, de familias contra un grupo de criminales en el poder, ¿no? Uh -huh. Y por eso la estrategia de Cuba Decide es la lucha pacífica no violenta, es la desobediencia civil, o sea, es la movilización ciudadana, la movilización de la nación cubana, esa
gran parte de la nación cubana que vive dentro de Cuba y esa otra parte de la nación cubana que vive fuera de la isla y que también está invitada y que también participa como el centro de generación de la presión, ¿no? Somos los ciudadanos cubanos los protagonistas de la lucha por el cambio y del cambio en sí. Pero no estamos viviendo en una burbuja y no somos ingenuos, ¿no? Sabemos que es fundamental, que es necesario y es fundamental la movilización de la ciudadanía, pero también es necesaria la movilización de la comunidad internacional. Al final del día estás hablando de un grupo de personas que lleva 60 años en el poder y que ha demostrado en reiteradas ocasiones que está dispuesto a usar la fuerza y la violencia contra la ciudadanía. Está dispuesto a usar la fuerza y la violencia contra las familias que le están diciendo queremos los derechos, ¿no? Queremos la igualdad de oportunidades. Y por tanto, dentro de la estrategia de Cuba Decide también está la movilización de la comunidad internacional. La movilización de los ciudadanos del mundo, de las organizaciones del mundo, pero de los centros de poder democráticos del mundo también. De aquellos que tienen la capacidad de usar el lenguaje de la fuerza contra los que están usando la fuerza, contra los cuerpos de los cubanos que quieren cambio, contra los cuerpos de los venezolanos que quieren cambio, porque son las mismas personas, es el mismo poder, ¿no? Y Exactamente. esa estrategia es la que llevamos adelante ya por casi 5 años. Y dentro de esta estrategia, que al final se trata de forzar a un régimen a hacer lo que no quiere hacer, irse, está la herramienta, digamos, o una de las herramientas más importantes que promueve Cuba Decide para hacer efectivo ese cambio de sistema, ¿no? Para hacer legítimo ese cambio de sistema, para hacer participativo ese cambio de sistema, no solamente para los cubanos, sino también, por ejemplo, para observadores internacionales, sino también para los centros de poder democráticos, y esa herramienta es la realización de un plebiscito vinculante, ¿no? Y en el momento en que los cubanos tienen la posibilidad de decidir el cambio de sistema, ¿no? De votar por la democracia, de definir su sistema, ¿no? De decidir el futuro que quieren tener, algo que en mi país no ha pasado hace más de 60 años. Y más importante que este plebiscito, que puede ser polémico, y estoy consciente que estoy hablando con una venezolana, Sí. En realidad, lo más importante de esta herramienta son las condiciones previas, o sea, las condiciones que rompen el estado totalitario en el que vivimos y que de hecho dan paso a un proceso de transición donde los cubanos de hecho pueden definir su sistema, ¿no? El plebiscito es simplemente la herramienta, pero lo fundamental es que se den las condiciones previas, ¿no? Condiciones de acceso a los medios, de libertad de expresión, de posibilidad de hacer campaña, de libertad de los presos políticos, de presencia de la comunidad internacional dentro de la isla. O sea, unas condiciones que si se dan ya empieza el proceso de transición. La continuidad de la dictadura de los Castro, que ya de hecho también es un sistema criminal que afecta a otros lugares de la región, como hemos dicho, ¿no? Básicamente este objetivo, esta visión, esta estrategia y también la fuerza por lograr la implementación de esta herramienta constituye la iniciativa ciudadana Cuba Decide, y como te das cuenta, no es una formación político-partidista, no es una organización jurídica, sino que está abierta a que diferentes partidos políticos, ONGs, grupos o colectivos sociales, incluso religiosos, la apoyen porque va al centro del problema, ¿no? Es la radicalidad de Cuba Decide, está en ir a la raíz del problema, que es precisamente cambiar ese sistema que no le permite a los cubanos buscar la felicidad de la manera que estimen conveniente, básicamente. Justamente tú acabas de hablar del tema de que es el hecho de un movimiento ciudadano. Mucha gente dice, pero ¿cuál es el propósito? Hay extremistas que dicen que la única manera de salir de las dictaduras es a través de la fuerza militar, que cuál es el propósito de un movimiento ciudadano. ¿Cuál es el propósito de un movimiento ciudadano? ¿Realmente tiene cuál es el espacio que pueden ocupar cuando estamos tratando de sacar del poder
a delincuentes, a asesinos, a matones, como son los Castro, como son Maduro, como lo fue Chávez. ¿Cuál es realmente, porque las críticas siempre son, eso no sirve para nada, no hay necesidad, lo que necesitamos es que vengan una invasión extranjera o no sé quién ellos piensan que va a ir a desembarcar en las playas caribeñas de nuestros países para sacar a los regímenes dictatoriales que están. ¿Qué ves tú como espacio qué es realmente el espacio de los grupos ciudadanos? Bueno, ahí hay varios elementos, ¿no? Y te agradezco mucho la pregunta. Juan Pablo II, cuando estuvo en Cuba, en el año 1998, decía, ustedes son los protagonistas de su propia historia, ¿no? Y hay que vivir el rol de protagonista de tu propia historia, ¿no? No existe la fuerza salvadora externa, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es impulsar, crear presión, invitar, forzar en la manera que nos sea posible que aquellos que están en posiciones de poder y que comparten los valores democráticos apoyen el rol protagónico de los ciudadanos en ese cambio de sistema, ¿no? Las medidas que se pueden usar para apoyarlo, bueno, son todas las que están dentro del derecho internacional, ¿no? Que incluyen incluso el uso posible y lo deseable. Perdón, creo que te cortaste. Dijiste del deseo del derecho internacional que incluye incluso... Incluye el uso de la fuerza en determinadas ocasiones. Ahora, okay. ¿Es esto lo que nosotros queremos? ¿Es realmente Exacto. eso lo que es deseable para nuestros países y para nuestras sociedades? Y para el futuro de estos países, ¿no? Y para la mantención de después una estabilidad democrática. Y de hecho, y ahí hay aspectos que están incluso relacionados con lo que estadísticamente ha sido exitoso o no en los últimos... Históricamente, tenemos una historia en que basarnos, en lo que históricamente ha sido exitoso o no, exactamente. Exactamente. De hecho, hay datos, los últimos que he consultado, y perdóname por no darles el link para que lo vayan a buscar, pero lo puedo poner. Después lo podemos poner, eso es la maravilla de esto. Después podemos poner el link. Les recuerdo que estamos hablando con la activista cubana Rosa María Payá, una de las fundadoras de Cuba Decide, y nos está contando un poquito cuál es el rol del grupo de los ciudadanos dentro de buscar un cambio contra una dictadura. Entonces, perdona, decías que el historial, las estadísticas. Las estadísticas de los últimos años demuestran que los cambios democráticos exitosos, o sea, aquellos que han sido exitosos no solamente en sacar del poder a la dictadura, sino en establecer regímenes democráticos más o menos estables, la diferencia entre ese éxito de los cambios violentos y los cambios pacíficos es del 80% en el caso de las transformaciones pacíficas versus el 20% en el caso de las transformaciones violentas. Y por supuesto, cuando hablamos de pacífico no estamos diciendo que podamos evitar la violencia. La violencia no la está poniendo el ciudadano. La violencia la pone el régimen criminal y la pone todos los días, de todas maneras. Y por eso es tan importante el apoyo de la comunidad internacional y por eso es importante también la creación internacional de la amenaza creíble en estos gobiernos que están dispuestos a usar la fuerza contra sus ciudadanos. Es decir, esto no es en ningún caso un enfoque más suave de cómo va a ser el cambio, no, al contrario, es un enfoque muy radical, pero es un enfoque comprometido con la democracia, no solamente en el fin, sino también en el medio. Es un enfoque que legitima el proceso desde el primer momento que lo abre a la participación de la ciudadanía. Y es un enfoque que compromete a esa ciudadanía en no solamente el cambio, sino en lo que viene después del cambio que tiene y debe ser también democrático y participativo, ¿no? Y justamente por eso es que es el enfoque con el cual nosotros nos hemos comprometido, ¿no?
Y por supuesto, es una estrategia que lleva acompañada el, el, la dimensión de la justicia transicional y que tiene también este componente internacional que pasa por evitar en lo posible que se desborde la violencia, ¿no? Como Claro, es sabemos que que, son capaces por los supuesto. criminales que están en el poder en mi país y también en Venezuela, Elena. Claro, ese es el tema, ¿no? De los ciudadanos que no están armados en contra del poderío Es muy militar, dispareja la lucha y muy por supuesto. dispareja. Entonces, ¿qué fuerza tenemos? Fue la fuerza de los números, ¿no? De la gente en la calle y la fuerza internacional. Vamos a hablar un poquito sobre esa parte internacional, que tú has hecho mucho trabajo en buscar apoyo de la comunidad internacional para descalificar a los dictadores de Venezuela y Cuba. Y bueno, Nicaragua casi que por retruque, ¿no? Entonces, Claro. háblame un poquito de cuál ha sido tu experiencia. Cada rato estás por todos lados. Entonces, cuéntame un poquito sobre tu experiencia y qué has sentido tú cuando vas a llevar tu mensaje a la comunidad internacional. Mira, Elena, yo creo que eh, ha sido, nosotros hemos tenido una experiencia que implica el ir construyendo sobre cada uno de los pequeños pasos, que muchas veces son pequeños pasos, porque nos estamos enfrentando a 60 años de un marketing brutal por parte del régimen cubano, ¿no? Que convirtió, por ejemplo, a asesinos de cubanos como el Che Guevara en ídolos de la izquierda internacional y casi que de la juventud mundial, ¿no? Ahora se ve la Eh, gente con las franelas de Che Guevara sin entender realmente quién es el Che Guevara, qué hizo el Che Guevara, para que, o sea, nadie, no conocen la historia en lo más mínimo, pero la franela la compran y se la ponen. Es es porque totalmente absurdo. se convirtió en un símbolo probablemente de todo lo que el Che Guevara perseguía. Y Exactamente, justamente, pensar libre, todo eso. O sea, el pensar libre, la libertad, la democracia, las elecciones libres, todo eso, y era justamente lo que perseguía el asesino, ¿no? sí, Pero exacto, bueno, ¿no? Muchos de lo los que que tú usan dices es una sus máquina de t-shirts. mercadeo, Exacto, una exacto. máquina de mercadeo Y a esa máquina nos internacional. estamos enfrentando, ¿no? A esa máquina nos estamos enfrentando. Yo creo que se han logrado grandes pasos. Creo también que el estado de deterioro, de decadencia del totalitarismo dentro de la isla y también sus efectos tan nefastos en los lugares a donde ha llegado. Por ejemplo, el desastre ocasionado en Venezuela, la visibilización tan alta que ha tenido la tragedia venezolana, ha puesto a la dictadura enfrente de sus propias contradicciones. Y es más difícil ahora cerrar los ojos ante la evidencia del crimen organizado que ha estado en el poder en Cuba durante los últimos 60 años, un crimen organizado que no es solamente una entidad criminal, exacta, no es solamente una organización criminal, es también una estructura política muy bien fortalecida, anclada en una izquierda internacional muy disciplinada, en una extrema izquierda todavía más disciplinada, que ha estado creando organismos internacionales y transnacionales políticos e ideológicos durante los últimos 60 años o más. O Estamos más. hablando de un sistema de inteligencia, el llamado G2 cubano, que fue muy bien entrenado por la KGB, muy bien también apoyado a nivel de recursos, mientras la URSS existió, fue entrenado también por la Stasi y que logró, en el momento en que se cae el campo socialista y que fundan el Foro de Sao Paulo, logran ayudar a poner en el poder a Hugo Chávez y de pronto se encuentran con la chequera del pueblo venezolano, ¿no? Exactamente. Y hemos visto lo que eso significó y significa todavía para la región. A esta maquinaria nos estamos enfrentando, ¿no? Pero también hay cada vez más
personas que abren los ojos a esta realidad, ¿no? A esta invasión, a esta injerencia de corruptos en el poder al final del día, de criminales en el poder al final del día, que allí a donde llegan lo primero que hacen es cortar las libertades de las ciudadanías a las que logran, sobre las que logran colocarse en una posición de poder. Y en ese sentido yo creo que sobre todo en nuestro hemisferio, en este momento el balance, a pesar de los aliados del Foro de Sao Paulo que todavía ganan elecciones, como puede ser AMLO o como puede ser Cristina Kirchner. A pesar de esto, yo creo que el balance a nivel ciudadano, de conocimiento ciudadano y también de gobiernos que ya no se prestan para hacerle de cómplices al castrismo, el balance es positivo, ¿no? Si vemos la posición que ha tomado, por ejemplo, el gobierno constitucional de Bolivia, el gobierno colombiano, el gobierno del Uruguay, las posiciones que tomó en su momento el gobierno de Chile, las posiciones que ha tomado la administración de los Estados Unidos, son cada vez más claras en respecto a el castrismo es el elemento, si no es uno de ellos, yo creo que es uno de ellos, pero es el fundamental además. El castrismo es fuente de inestabilidad regional, pone en crisis no solamente el estado de la democracia, pone en crisis la paz, pone en crisis la seguridad nacional de varios de los países y es una amenaza constante que hay que eliminar para encaminarnos en la dirección de una región democrática, libre y próspera, ¿no? Esto que nosotros llevamos diciéndolo desde que existimos, ahora también se convierte en política pública de, por ejemplo, la administración de los Estados Unidos en este momento, ¿no? Ojalá fuera política pública de cada una de las administraciones democráticas de la región hacia allí. Hay que encaminarse porque esas políticas es las que hay que convertir en acciones reales, porque la otra parte del asunto, y creo que por ahí también iba tu pregunta de qué hay que hacer en realidad en la comunidad internacional, ¿no? ¿Y qué pueden otra de hacer las maneras aparte de, o sea, no, la única opción no es enviar una fuerza militar? ¿Cuáles? O sea, hay otras cosas Claro, que se pueden hacer. claro que no es la única opción, pero las otras opciones hay que llevarlas seriamente, hay que ir hasta el final. Ajá. La palmadita en el hombro no nos sirve. De verdad no nos sirve. No, es verdad, es absolutamente verdad, porque No nos si no sirve. hay fuerza detrás de las palabras, entonces son solamente palabras, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, y los venezolanos lo han sufrido, ¿no? Los venezolanos lo han sufrido, los cubanos lo llevamos sufriendo muchos años. De hecho, a nosotros nos han dedicado todavía menos palabras que ustedes. El tema del petróleo, amiga, el tema del petróleo, es que quieres que te diga. No, pero es que en ningún caso es una competencia, ¿no? No, claro, pero te al digo revés. que está Uno claro. ayuda al otro, Está pero claro que también Estados Unidos le ha prestado un poco más de atención a Venezuela por el tema del petróleo, ¿no? Y también como se ha convertido en Venezuela en la nueva Cuba, ¿no? Una Habana libre va a través de Caracas y una Caracas libre va a través de La Habana. Entonces, bueno, eso es como que lo que está de moda. Pero bueno, disculpa, claro, pero continúa. de lo que estamos hablando aquí es de grupos de seres humanos en el poder, Ujú. que además en muchos casos son criminales internacionales, que además tienen intereses fuera de sus países, ¿no? Y sabemos también que es difícil, por ejemplo, tener cuentas privadas en Europa sin pasar por el sistema bancario norteamericano, ¿no? Entonces Ujú. hay mucho que se puede hacer, no solo en Estados Unidos, y esto debe ser un enfoque regional, es decir, lo mismo que está diciendo la administración de los Estados Unidos debería estarlo haciendo la administración de Chile, la administración de Colombia, que tan afectada está hasta por las vinculaciones con actividades terroristas del régimen cubano, ¿no? Que le da Ujú. santuario a terroristas que están además ahora mismo reclamados por la justicia colombiana, ¿no? Y las sanciones, la presión debe ser sobre esos individuos, ¿no? Que no solamente quieren quedarse en el poder, también quieren quedarse con todos los recursos del pueblo cubano y que a lo mejor tienen prioridades en ese sentido, ¿no? Que la familia Castro no quiere ver su espacio aéreo reducido a Habana, Caracas, ¿no? Como no lo quiere ver Diosdado Cabello, ¿no? Y en un momento además donde
elemento fundamental es el deterioro y la vulnerabilidad de esa estructura arcaica, criminal y monolítica que está en el poder en Cuba y que se está cayendo por su propio peso, pero que tiene las armas y por tanto necesita de la presión interna y externa para que finalmente colapse y colapse de manera ordenada, ¿no? Y podamos hacer un plebiscito y podamos cumplir con esas condiciones y podamos darnos un proceso de transición democrático. Por supuesto hay que forzar que los que tienen las armas no las puedan usar, ¿no? Y prefieran una salida pacífica a un baño de sangre, porque las cosas se ponen tan difíciles en un momento determinado que la olla de presión termina explotando, ¿no? Y precisamente esta estrategia sirve para que esa presión pueda ser liberada de manera que sea para el bien de todos los cubanos y para el bien del hemisferio, ¿no? La violencia es muy fácil hablarla y pedirla y, tienen que venir, tienen que invadir, que no sé qué. Vamos a pensar, en la violencia muere gente y mueren los que están en el lugar. Y eso nunca hay que olvidarse de esa parte, ¿no? La violencia debería ser definitivamente el último recurso y buscar todas las otras salidas antes, utilizando lo que tú dices, la fuerza interna, la fuerza externa y yo siempre he pensado en eso, que las sanciones tienen que ser enfocadas en esas personas que se han robado todo ese dinero y que se lo quieran disfrutar, ¿verdad? El problema que estamos viendo ahora, hoy en día, tenemos todo eso que nos acabas de decir, ese panorama que lo podemos escribir tanto para Cuba como para Venezuela, exactamente igual. Esa es la situación en la que estamos, porque esos países están sufriendo lo mismo y está sucediendo todo esto en medio de una pandemia dificilísima. ¿Qué has escuchado tú en la situación de Cuba durante esta pandemia? Además de que, por lo menos en Venezuela, el sistema hospitalario y de salud estaba completamente destruido ya, tanto por la corrupción de las autoridades que no hacían las inversiones necesarias en el sistema hospitalario, como además también el escape de talento de las personas, los médicos, los enfermeros que se han ido, los especialistas. No hay agua, no hay luz, no hay medicamentos. Esa es la situación que están viviendo tanto Cuba como Venezuela. ¿Qué escuchas tú de Cuba, de tu gente en Cuba? ¿Cómo está la situación? ¿Se le puede creer al gobierno cubano las cifras que han dicho de COVID? Mira, imagínate un lugar donde para conseguir un pedacito de pollo hay que estar durante horas en una aglomeración. En un momento en el cual mantener 6 pies de distancia de la otra persona es fundamental para no contagiarse. Esa es la vida de los cubanos, pero todos los días, porque no es solamente para conseguir un pedacito de pollo, es para conseguir un pedacito de jabón también. Ha habido lugares donde por días y semanas no hay agua corriente. En un momento donde lavarse las manos. ¿Cómo te vas a lavar las manos? Es fundamental. No solamente el COVID, es decir, la sarna, el dengue. Estamos en verano, en el trópico. Todas estas enfermedades han hecho estragos y siguen haciendo estragos en nuestro país en este momento. Es decir, la crisis humanitaria que se está viviendo en Cuba es profundísima y no empezó con el COVID, pero esto ha venido a agravarlo. Estamos hablando no solamente de que no haya aspirinas en la farmacia, que no hay. Que no hay. Estamos hablando de ver los videos que salen, ¿no? La información que sale, que siempre es una parte pequeñísima de la realidad, donde hay personas, donde ha habido personas que están ingresadas que ni siquiera los llevan al baño, haciendo sus necesidades ahí, en la cama, a ese nivel de ese nivel de deterioro, a ese nivel de que ya pasó el colapso, ¿no, Iván? Ya pasó, es una situación infrahumana. Se está viviendo en Cuba en este momento, ¿no? Donde es
a veces es más peligroso ir al hospital que no ir. Esa Así es. es la realidad que están viviendo los cubanos. Acuérdate que además hay una parte importante de la fuerza laboral de salud pública que el régimen vende como trabajo esclavo en otros lugares. Y por tanto, por supuesto que los médicos no van abasto tampoco, ¿no? Dentro del país. Y la queja más repetida, ni tan siquiera es esa. La queja más repetida es tenemos hambre. Hambre. El pueblo cubano está pasando hambre. Una parte importante de las familias cubanas están pasando hambre en medio de una pandemia, y a la dictadura no se le ocurrió otra cosa que empezar a vender productos de primera necesidad que no se encuentran en otro lugar que en tiendas en dólares americanos, que además no circulan en Cuba, que solamente se pueden poner en una tarjeta desde el exterior o dentro de Cuba, pero no tienes cómo conseguirlos dentro de la isla. O sea, siendo un apartheid brutal, del Claro. más inhumano que existe, porque no tienen las familias cubanas cómo conseguir esos productos que pueden ver a través de una vidriera en la decena de tiendas que abrieron en todo el país, que sí están surtidas, ¿no? El desabastecimiento está en las tiendas que venden en las monedas cubanas, ¿no? Esto es lo que está pasando en el país ahora mismo, pero son tan criminales que nosotros, viendo esta situación y luego de haber hecho una alerta a la nación y a la comunidad internacional, porque nos preocupa la escala humanitaria del problema, hicimos una recogida de ayuda humanitaria, se recogieron miles de libras de comida, de productos de aseo, de productos básicos que ahora mismo son esenciales en Cuba. Logramos ponerlos dentro de la isla, logramos meterlos en el puerto del Mariel, y la Aduana Nacional de la República los ha retenido hace semanas de manera arbitraria. O sea que ahora mismo Díaz-Canel y Raúl Castro están secuestrando comida mientras los cubanos están pasando hambre. ¿Y Eso es qué lo que van a está hacer con haciendo eso? la dictadura cubana. ¿Ah? Esa es la pregunta. Y se desaparece y nadie sabe a dónde se fue, ¿no? Se desaparece. Es profundamente injusto con una ciudadanía que además la está exigiendo, la está reclamando. Te están diciendo tenemos hambre, pero además es la demostración más inhumana de que el bloqueo al pueblo cubano lo tiene la dictadura cubana. Quienes están impidiendo que ayuda humanitaria en un momento en que la gente está pasando hambre llegue a las casas de los cubanos son precisamente los que están en el poder en Cuba, ¿no? Esa es la situación que se está viviendo, ¿no? A esa situación debe reaccionar la comunidad internacional. A esa situación deben llegar las condenas, las sanciones a esos criminales que están cometiendo un crimen de lesa humanidad cuando le quitan la comida a alguien que la necesita en ese momento. A eso se debe reaccionar, ¿no? Y por supuesto yo no estoy feliz con la reacción, ¿no? La reacción debe ser mucho más alta, ¿no? Hay mucho más que se puede hacer desde la comunidad internacional en este momento, que hay una gran crisis en la ciudadanía, pero también hay una gran vulnerabilidad en la dictadura, ¿no? Este es el momento de apoyar el cambio, y este es el momento de apoyar a la ciudadanía de esa manera. Exactamente. Estamos viendo algunos de los comentarios que nos están hablando, que dicen, bueno, estas historias ya las conocemos. Bueno, a lo mejor usted las conoce, no todo el mundo las conoce. Hay muchas personas que no la conocen, quizás nuestro público lo conoce más porque estamos hablando en español, pero yo he hecho programas en inglés donde tengo que empezar desde Venezuela 101. ¿Ok? Déjame explicarte dónde queda Venezuela. O sea, no piensen que porque nosotros hablamos de esto está en la mente de todos los norteamericanos, ¿no? Tenemos que recordar que nosotros vivimos en una burbuja que se llama el sur de la Florida, y de ahí es muy difícil sacar este mensaje. Es por eso que es tan importante repetir el mensaje, porque ya todo se ha dicho en el mundo, pero hay que volverlo a decir y no dejar de decirlo nunca. Hay que decirlo y hay que exigir que haya una consecuencia a lo que se dice, ¿no? No somos, y bueno, también somos, ¿no? Pero la misión de Cuba Decide no es describir la realidad, es transformarla.
Y por supuesto que para eso primero hay que explicarla, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad también de procurar que haya consecuencias por lo que estamos diciendo, ¿no? Hace poco escuchamos a Karen Bass alabar el sistema de salud pública cubano, ¿no? Una senadora de los Estados Unidos tiene una imagen tan errada y distorsionada de la realidad cubana, ¿no? Bueno, hay que escribirle y decirle que no es así, además Y pedirle que se pronuncie. vamos a explicarle cómo es la realidad, Y porque vamos a nosotros pedirle pensamos que se sí, pronuncie exactamente. para cambiarla. Por supuesto, porque no es una situación de que todo el mundo la conoce. Y es así, nosotros pensamos que sí es así, pero no es así. Dentro de Estados Unidos no conocen la historia como es, la ven de otra manera. Por justamente esta maquinaria de mercadeo que lleva más de 60 años y una vez ya recibió la inyección de dinero de Citgo, fue más. Todos sabemos que Citgo donó $500,000 a la inauguración de Trump, que es ahora el que está apoyando a Guaidó. Eso fue al principio, en la primera. O sea, sino cuando fue inaugurado, Citgo, como empresa de Estados Unidos, donó, como muchas otras. Entonces, estamos hablando de que ellos tenían el dinero. Entonces, a eso es lo que nos enfrentamos. Es una fuerza muy, muy superior en el sentido de recursos. No nos Eh, podemos cansar de pero repetirlo. no, Aunque creamos que se exactamente. sabe, no se sabe. Lo sabemos nosotros, pero no se sabe en el nivel que debe saberse. Y si se supiera, no le podemos permitir que lo ignore. Hay que diseñar la estrategia para que el silencio tenga un costo. Y eso solo se logra a partir de la movilización y a partir de repetir el mensaje muchas veces, ¿no? De sensibilizar a la ciudadanía, de sensibilizar a los que están en posiciones de poder y también de presionar para que haya acciones a partir de ese conocimiento. Y quisiera preguntarte ya para cerrar, ¿cómo pueden los cubanos que nos están viendo alrededor del mundo participar en Cuba Decide? ¿Cómo pueden conectarnos? Aquí estamos poniendo todas las redes sociales de Cuba Decide, todas las redes sociales de Rosa, para que se puedan comunicar de esa manera. ¿Cómo pueden ellos participar en este movimiento ciudadano que invitamos a todos los cubanos y venezolanos y todos los que apoyan la democracia a unirse a este movimiento ciudadano? ¿Cómo lo hacen? ¿Las redes sociales es lo mejor? Comunicándose con nosotros a través de cualquiera de esas redes sociales, también pueden escribirnos directamente. Nuestro correo electrónico es info@cubadecide.org. Les voy a repetir, es info@cubadecide.org. Hay mucho que se puede hacer desde la estrategia de informar, de involucrar y de actuar. De actuar siempre en función del objetivo, de esta unidad de propósito que yo creo que tenemos no solamente los promotores de Cuba Decide, ¿no? Yo creo que tenemos la inmensa mayoría de los que somos parte de la nación cubana y que compartimos incluso con muchos no cubanos, ¿no? Y es la necesidad, la urgencia de cambiar el sistema en Cuba hacia la democracia a través de una estrategia que involucre a todos los actores que pueden hacer algo efectivo, porque esos que están en el poder tengan que irse del poder y dar paso a un proceso democrático. Hay mucho que se puede hacer, ¿no? Desde la distribución de material hasta la creación de grupos de apoyo, hasta la incidencia en gobiernos, en otros gobiernos en el mundo entero, hasta el trabajo dentro de la isla. Lo hacemos todo el tiempo y por supuesto están permanentemente invitados a ser parte de esta estrategia. Pues te agradezco mucho tu tiempo, te deseo muchísima suerte, como siempre estaremos ahí pendientes de todo lo que haces. Y aquí hay algunos comentarios, bueno, tenemos de todo porque esto es un live abierto, hay gente que está preguntando que si tienen las pruebas de que llegó la ayuda al puerto en Cuba. ¿Tienen algunas pruebas, Bueno, documentos? nosotros cuando dimos la noticia finalmente de que los contenedores estaban en el puerto, pusimos fotos aéreas de los trackers de la carga
hay parte de la información que contiene detalles de las entidades, de las personas que han sido parte de este proceso, y es una identidad que nosotros, por supuesto, vamos a proteger, porque no estamos viviendo en una burbuja, estamos viviendo en la Cuba totalitaria, donde la seguridad del Estado te toca la puerta, te encierra, te desaparece, te tortura, te pone en prisión, y por tanto no le vamos a regalar esa información a la seguridad del Estado. De muchas maneras, el mismo régimen ha admitido que la ayuda está en el puerto. Hay hasta un audio de la línea roja que habilitó el Mariel, donde los funcionarios admiten que la ayuda está ahí. Hasta los directivos del Consejo de Iglesias que están totalmente oficialistas y que responden a los intereses del régimen cubano, admitiendo en sus cartas que los contenedores llegaron, con lo cual lo que no vamos a hacerle es el trabajo al G2. No, claro, por supuesto. Y La ayuda decirles que no. está en la isla, y con lo que nosotros estamos comprometidos es con el apoyo a todos esos ciudadanos que le están reclamando, a las más de 15.000 familias que se registraron para recibirla, y a todos en realidad, mira, solamente los donantes y los contribuyentes son cientos de familias, son miles de cubanos y también no cubanos en el exterior que forman parte de este esfuerzo de solidaridad entre hermanos. Así que no lo vamos a dejar de la mano, no vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir presionando para que esa comida, esa ayuda que tanto necesitan los cubanos en este momento llegue a los más necesitados, sabiendo que además no es suficiente, ¿no? Que es necesario mucho. Ah, por supuesto. Que podría ser mucho más si logramos que se abran esos canales, y eso nada más que se logra con presión, ¿no? Con presión, sabiendo además que esto es una curita, ¿no? Que la raíz del problema es el sistema totalitario impuesto y los corruptos que están en el poder, y por tanto sacarlos del poder y cambiar ese sistema debe ser la prioridad de todos los cubanos en este momento. Estoy muy de acuerdo, te agradezco muchísimo tu tiempo y le agradezco también el tiempo a las personas que nos han escrito todos los comentarios positivos y los negativos, porque los negativos también significa que nos están viendo y que les estamos dando en la llaga. Así que se les agradece a ellos también sus comentarios. Rosa, espero tenerte algún día otra vez de vuelta y ojalá podamos hablar de cosas muy buenas y vernos en persona muy pronto. Eso espero. Qué gusto, Elena, estar en tu programa. Un honor para mí compartir tu espacio, y un honor también tu amistad. Muchas gracias por todo, Elena. Muchísimas gracias. Les invito a que sigan a Rosa y a Cuba Decide en todas sus redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Bye.